Hoy terminamos con el libro de Habacuc. Hicimos un domingo por cada uno que hablaba, por vez. Una queja un domingo, una respuesta un domingo. Lo último de Habacuc no es una queja. Ya no había nada para quejarse, no había ninguna razón para quejarse. Él tenía dos quejas. Dios les respondió amablemente, amorosamente y con lujo de detalle las dos quejas. Así que ya no había razón para quejarse. Todas sus dudas habían sido resueltas, todas sus inquietudes. ¿Qué le queda hacer entonces al profeta Habacuc? Adorar, alabar, agradecer. Y eso es lo que hace en el capítulo 3. Habacuc reconoce quién es Dios y finalmente se queda 100% tranquilo por todo lo que está viendo, que está pasando y lo que él vio que iba a pasar más adelante. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así el capítulo 3, oración del profeta Habacuc sobre Sijonot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Vamos a cortar ahí, que tiene el Selah. Y acuérdense, los versículos no son inspirados, no hace falta leer un versículo completo, solamente si hace el contexto. Pero ahí tiene un Selah, es una pausa, así que hacemos la pausa ahí. La primera parte de lo que habla Habacuc es: he oído y temí. He oído y temí. El libro empezaba con la vista, pero termina haciendo hincapié en el oído. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que escuchó Habacuc? La palabra de Dios, y eso le provocó temor. El temor típico, temor reverente, temor de Dios, por haber escuchado la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Bueno, la escritura que tenían hasta el momento. Los libros inspirados, lo de Moisés lo tenían, lo de David lo tenían. Todo ahí estaba escrito la historia de lo que Dios había hecho. Por eso dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué obra? La que ya hiciste. Lo que hiciste antes por tu pueblo, en medio de los tiempos, es decir, ahora, hacelo de vuelta. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. O sea, en tu justicia, acuérdate de la misericordia. Cuando vengan los caldeos para hacer justicia, por ira, acordate de tener misericordia, como lo hiciste antes. Entonces uno teme, pero también tiene fe por escuchar la palabra de Dios. Las obras de Dios, escritas por ejemplo en el Antiguo Testamento, dan esa seguridad y esa fe. Si uno lee el Antiguo Testamento, puede empezar con la creación y ver ahí el poder de Dios, o entender que el origen de la vida es Dios. Puede ver incluso su santidad, ya que todo era bueno, todo era perfecto, todo era impecable. Puede ver el perdón de Dios, cuando Adán y Eva pecan y Dios, en lugar de destruirlos completamente y hacer un mundo de cero otra vez, los perdona, sacrifica, hace el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre de animales para perdón de pecados. Después, en la historia de Abraham podemos ver la misericordia. Abraham era un hombre pagano. Él era pagano. Él tenía sus propios dioses, sus propios ídolos. Era un don nadie. Y Dios tuvo misericordia y lo sacó de ahí y le hizo una promesa. Y al mismo tiempo podemos ver la elección de Dios. Podemos ver que Dios elige a ciertas personas para bendecirlas. Podemos ver también su poder milagroso, porque Sara quedó embarazada cuando ya era muy vieja y estéril. En la historia de Jacob podemos ver la fidelidad que Dios sigue manteniendo, la promesa que le hizo a Abraham, a pesar de también la rebeldía de Jacob, por lo menos en la primera parte de su vida.
el libro de los jueces, podemos seguir viendo la fidelidad, podemos ver la justicia de Dios, que juzga a su pueblo cada vez que peca, pero al mismo tiempo la misericordia, porque cuando el pueblo se daba cuenta y se arrepentía, Dios le mandaba un juez para salvarlos. En los libros de Reyes podemos ver su paciencia. Lo leímos hace poco, los típicos, todos los reyes que hubo, sobre todo en Israel, pero también en Judá. Y Dios soportó eso con paciencia y les mandó profetas una y otra vez para advertírselo, soportando los pecados y las aberraciones que cometía su propio pueblo que él había salvado. Y en los evangelios, en el Nuevo Testamento, podemos ver la propia historia de Jesús, las obras del propio Jesús, sobre todo el evangelio de Juan, con las 7 señales, 7 milagros que destaca Juan. Entonces uno mira las obras de Dios, he oído tu palabra, he visto tus obras en tu palabra escrita y temí, las creí. Y eso que hiciste antes quiero que lo hagas ahora, necesito que lo hagas ahora, eso dice Habacuc. Y así como Habacuc mira la propia experiencia de su pueblo, de Israel, uno también puede mirar la experiencia propia de su propia vida, mirar atrás y hacer exactamente lo mismo. ¿Qué hizo Dios en mi vida antes? ¿Cómo obró Dios en mi vida desde que lo conozco? Incluso desde antes de que lo conociera. Uno tal vez puede ver, recuerdo que en tal momento yo no creía en Dios, pero pasó tal cosa porque Él estaba planeando todo para traerme a sus brazos. De la misma manera que hacía Habacuc, podemos hacer nosotros. Contar las obras y pedirle a Dios, aviva tus obras en medio de los tiempos. Como hiciste antes conmigo, hace ahora también. Como tuviste antes misericordia, tenedla ahora. Como me ayudaste antes, ayúdame ahora. Así empieza la oración de Habacuc. Creyendo en lo que él tenía por escrito que Dios había hecho. Y apoyándose en eso. Diciendo, yo sé eso que hiciste, sé que lo puedes volver a hacer, te pido que lo vuelvas a hacer. Y lo iba a hacer, lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. O sea, lo que Dios hizo antes, no exactamente lo mismo, porque en un momento, y lo dice acá en la oración de Habacuc, detuvo el sol para que los israelitas pudieran ganar una guerra, una batalla. No va a ser exactamente eso, sino que lo que Dios mantiene son sus principios, sus atributos. Santiago capítulo 1, versículo 17, versículo conocido, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Dios no cambia. No hay ni sombra de cambio. O sea, no está el cambio ni la sombra del cambio, no hay nada, no hay chance, no hay posibilidad de que Dios no pueda hacer lo que ya hizo una vez. Entonces, si Dios obró en tu vida de determinada manera, lo puede volver a hacer tranquilamente. Si uno puede orar y pedir y confiar en que lo va a hacer otra vez, las veces que sea necesario. Números 23, versículo 19, dice claramente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Claramente, Dios no cambia. O sea, las promesas que están escritas en la palabra de Dios, he oído y temí, están ahí, no cambian. Y son cumplidas y van a ser cumplidas todas, al pie de la letra, de principio a fin. Porque yo, el Señor, no cambio, dice Malaquías 3:6. Así que la primera parte de la oración de Habacuc es esto, miro hacia atrás, voy hacia atrás por lo que escuché que hiciste, escuché tus obras y creí. Temí, sí, pero el temor viene porque lo creí. Si yo no creo lo que está escrito, no tengo miedo, no me provoca nada.
y te pido que lo vuelvas a hacer. Está pasando algo que ya pasó antes. Entonces te pido que actúes como actuaste antes. Con ira, sí, por la justicia, porque tenés que hacer justicia, pero también con misericordia, porque ya pasó antes. Y después hay una segunda parte muy larga que es, bueno, hablando de las obras pasadas, empieza a nombrar ciertas obras, empieza a nombrar cosas que Dios hizo antes. No tal cual, ¿sí? Lo hace de una forma, se podría decir, poética. Uno tiene que tomar las imágenes, tomar las expresiones que recuerdan a cierto momento en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el resplandor, la gloria que cubre los cielos, los rayos brillantes. Versículo 4 y 5 estoy leyendo. Y allí estaba escondido su poder entre los rayos, entre el humo, entre el fuego. Delante de su trono iba mortandad. Todo esto recuerda a cuando Israel estaba en el monte Sinaí, con Moisés recibiendo de parte de Dios los 10 mandamientos. Esto lo podemos leer y lo vamos a leer en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, versículos 15 al 19. Dice así, y dijo al pueblo, estad preparados, Moisés, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Ven todo? Truenos, relámpagos, luces, esplendor, el pueblo estremecido. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Esta es la imagen que tenía Habacuc cuando escribió estas palabras, o dijo estas palabras. Miré para atrás, leí lo que pasó ahí, y lo está describiendo de una forma más poética, de otra manera. Y lo que está recordando ahí es básicamente la majestad y el poder de Dios. O sea, cuando Dios bajó a la tierra, se acercó a la tierra, pasó todo esto. Lo mínimo que puede pasar es esto. De ahí para arriba, de ahí a más cosas pueden pasar cuando Dios, bueno, de hecho lo vamos a ver cuando Cristo vuelva, lo que va a pasar en la tierra, cuando vuelva. Esto es lo mínimo. Y nos muestra, nos habla, y lo que estaba viendo Habacuc es su poder, su gloria, su majestad. Oí y temí. Oí, lo creí y temí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, dice y dijo, el Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? En eso pensaba, eso nos está describiendo. Oí y temí tu poder, tu gloria, tu majestad. Te conozco. Eso me da seguridad. Después habla de, por ejemplo, el versículo 10 o el versículo 7. El versículo 7 dice, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Esto recuerda cuando salieron de Egipto y Dios hizo que la gente de alrededor, los pueblos de alrededor temieran y no los atacaran. El versículo 10 habla de, y los anteriores también, de cosas de la naturaleza. Pero dice el versículo 10, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Eso es, está hablando Habacuc de cuando cruzaron
el Mar Rojo. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz desde abajo, a lo alto alzó sus manos, y las manos alzadas del abismo vendrían a ser las dos paredes de agua que quedaron cuando el Mar Rojo se abrió para que el pueblo pasara en seco. Las manos alzadas del abismo son el agua levantada. Y después el versículo 11, el sol y la luna se pararon en su lugar, lo que dije antes. Esto lo podemos leer en el capítulo 10 de Josué, cuando tienen una guerra contra 5 reyes de los amorreos. Dios los ayudó, estaban corriendo, se estaban escapando los amorreos, y para que pudieran matarlos a todos sin que se escaparan ni se escondiera ninguno en la oscuridad de la noche, Dios detuvo el sol para que el día durara más, la luz durara más y pudieran matar a todos. Esto nos vuelve también a hablar de su poder, pero también de el control, el absoluto control que tiene Dios de su creación. Y Habacuc oyó, creyó y temió. ¿Cómo no temer a este Dios que puede controlar absolutamente todo, incluso lo que parece incontrolable, la naturaleza? Job capítulo 26, versículos 7 al 14. Job 26, del 7 al 14, habla Job sobre Dios controlando, y de hecho el título en la Reina Valera de Job proclama la soberanía de Dios, y Dios es soberano sobre la creación y por lo tanto tiene el control absoluto sobre ella. Dice así: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Le encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Miren las palabras de Job. Eso que vemos que pasa con la naturaleza, cómo Dios controla y sostiene todo, y lo que está describiendo el profeta que pasó antes de detener el sol, de las aguas que se pararon, se abrieron, es como si fuesen las manos del abismo. Eso estaba teniendo Habacuc en mente, dijo, oí tus obras, creí lo que escuché y temí. Pero es el temor de Dios, el temor de Dios da seguridad, no es miedo. El temor no es miedo a castigo, es temor reverente, seguridad para el creyente. Romanos 1:20 dice claramente que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen visibles desde la creación del mundo. Eso es lo que estaba viendo. Dios controlando el entorno. Tiene tanto poder que puede controlar el mundo entero, lo que nosotros no podemos controlar. Ni el viento que ni siquiera podemos ver, Él lo maneja. Así que Habacuc miraba para atrás las obras de Dios y se podría decir que tenía toda la historia por delante. Esa típica expresión, toda la historia por delante. Miro para atrás y sé que entonces adelante voy a tener lo mismo. El mismo Dios que estuvo atrás, lo voy a tener adelante. Y el versículo 13 es algo que da mucha seguridad al creyente y al profeta seguramente también. Es que todo esto que hace Dios, el control de las cosas del mundo entero, de la creación, el uso de su poder es, versículo 13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Dios usa su poder
para socorrer a su pueblo, para socorrer a sus elegidos. Hace todo por sus hijos. Por su hijo primero, su unigénito, y por los hijos adoptivos que somos nosotros también. Vamos a leer Romanos 8. Versículos 31 al 39, pasaje conocido, porque teniendo en cuenta que Dios usa su poder por y para su pueblo, ¿qué diremos pues? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para el matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerden que el profeta Habacuc ya no tenía ninguna queja, ninguna inseguridad, ninguna duda. ¿Por qué? Porque tenía todo esto en mente. Porque conocía a Dios. Te conozco, escuché lo que hiciste, lo creo, sé de lo que sos capaz. Ya anteriormente, con la primera respuesta de Dios, dijo, no moriremos. O sea, no entiendo lo de los caldeos, pero entiendo que no nos va a pasar nada grave. Que tus hijos vamos a sobrevivir. Y acá ya está en completa y plena seguridad. Y en esa plena seguridad es que termina así Habacuc con estas palabras conocidas. Vamos a leer primero el versículo 16, que dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Otra vez dice, oí, se conmovieron mis entrañas, temblaron. Parecía que está hablando de lo mismo, del temor de Dios. Pero fíjense que utiliza una expresión que no recuerdo que se haya utilizado en otra parte de la Biblia para hablar del temor de Dios, que es pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Una expresión tan fuerte no la recuerdo asociada con el temor de Dios, sino sí directamente con el miedo. Con el pánico sí. De hecho, algunas versiones hablan de tiemblo de terror, o se aflojan mis piernas, o se doblan mis piernas. Y además el propio profeta lo relaciona con cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Él está pensando en lo que va a pasar con los caldeos. Esa imagen, eso que Dios le dijo que va a pasar, es lo que lo hace tener pánico, miedo, muchísimo miedo. O sea, yo confío, pero sé que va a pasar algo malo y tengo miedo. No quiero pasar por eso. Y puedo decir que es miedo porque leí que algunas cosas que pasan en el cuerpo cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene miedo de verdad. Unas cosas son detalles, pero para tener en cuenta, y uno es lo que le pasó a Habacuc. Cuando uno tiene miedo, las pupilas se dilatan, los bronquios también, para tener más capacidad
pulmonar para poder respirar más, se acelera la respiración, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, se pone la piel de gallina, pero también los órganos que no son vitales para la supervivencia, como lo que es el aparato digestivo, el estómago, se ralentizan, o sea, funcionan mal. Algunos órganos funcionan mal, el corazón no, los pulmones no, pero el estómago, que no es para sobrevivir, para correr, para escaparse cuando no tiene miedo, tal vez empieza a funcionar mal. El miedo hace que el estómago, puede hacer que el estómago funcione mal. Y eso es lo que dice, dentro de mí me estremecí. El versículo 16, se conmovieron mis entrañas. Se descompuso. Se descompuso Habacuc pensando, o viendo y escuchando, sabiendo lo que iba a pasar en su pueblo con los caldeos. Tengo miedo, tengo mucho miedo por lo que va a pasar. Igualmente, dice ahí, estaré quieto, y esa palabra quieto es tranquilo, o sea, está mal traducido, estaré tranquilo en el día de la angustia, cuando subo al pueblo que lo invadirá. Fíjense el choque de emociones que tenía Habacuc ahí. Tenía miedo en ese momento, tenía miedo, porque sabía lo que iba a pasar, porque está seguro de lo que va a pasar, porque Dios se lo dijo. Ahora tengo miedo, pero cuando venga lo malo ya no voy a tener miedo. Eso es raro, pero eso es lo que lo provoca la palabra de Dios a Habacuc. Le provoca una seguridad extraña. Sí, yo sé que no va a pasar nada, pero estoy nervioso, tengo miedo. Y a medida que pase el tiempo, tal vez esté más ansioso y con más miedo, pero cuando esté pasando, yo sabía que iba a pasar esto, bueno, me quedo tranquilo hasta que pase. Normal, es normal, sí, es normal. Cuando uno sabe lo que va a pasar, está ansioso hasta que pasa, y cuando está pasando, bueno, sí, yo sabía. Y eso es lo que le pasaba a Habacuc. Dios le dio tal seguridad que, bueno, al principio, miedo, ansiedad, angustia, pero tal seguridad que cuando pase lo peor de lo peor, ahí va a estar tranquilo. Esa es la seguridad que da Dios. Eso es lo que él tenía, lo que estaba pensando, lo que estaba diciendo. Pase lo que pase, voy a estar tranquilo. Salmo 27, versículos 1 al 5. David con plena seguridad, igual que Habacuc. Vamos a leer hasta el versículo 3. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Fíjense de vuelta también igual que Habacuc a futuro. Hoy tal vez estoy orando inquieto y angustiado, pero yo sé que cuando venga lo malo, yo estaré confiado. Estaré quieto en el día de la angustia, dice el profeta. Y el Salmo 55, versículo 22, dice, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. He oído tu palabra y la creí. Y es en esa actitud de seguridad plena de lo que va a pasar en el futuro que Habacuc dice estas palabras, versículos 17, 18 y 19, que no requieren mayor explicación, sino el simple hecho de que Habacuc entendió que Dios es Dios, que tiene todo bajo control, que tiene el poder para controlarlo,
y que a él le va a dar la seguridad necesaria. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. No es fácil llegar a esta emoción, a este sentimiento, esta sensación de seguridad que tenía Habacuc de decir, aunque no tengan nada, pero nada, porque habla de la higuera no florece, no hay alimentos, en la vid no hay frutos, no hay olivo, no hay labrados sin mantenimiento, las ovejas, no tengo comida, no tengo nada. O sea, no tengo el sustento básico, está diciendo, aunque no tenga lo básico para sobrevivir, igualmente voy a estar no solamente seguro ni tranquilo, sino contento. Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto, ¿cómo se logra? Cuando como empezó hablando el profeta Habacuc, he oído tu palabra, tus hechos, tus obras, y temí. Entonces esta es la situación en la que se encontraba Habacuc, o la situación del libro. Habacuc ve la injusticia en Judá y se queja con Dios, porque aparentemente no está haciendo nada al respecto. Dios le responde, le dice que los va a castigar usando a los caldeos, que eran más impíos que los propios israelitas. Habacuc responde, está bien, entiendo, está bien, pero no entiendo por qué los caldeos. Dios le responde para calmar esa inquietud, le dice, ellos también van a ser castigados. Entonces Habacuc se queda tranquilo. Ese vendría a ser el resumen del libro. Te conozco, pensaría Habacuc, te conozco, sé de lo que sos capaz porque conozco tus obras, las leí. Y confío plenamente. No me gusta lo que va a pasar, ya estoy sufriendo por lo que va a pasar, pero sé que vos sos Dios. Punto. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, una razón por la que uno tiene que estar contento en las pruebas es porque Dios justamente está poniendo atención en vos, por eso te está pasando algo, pero también, como dice Santiago, porque la prueba produce paciencia. Paciencia activa, como hemos dicho algunas veces, que tiene que ver con la perseverancia, con la resistencia, con el esfuerzo por mantenerse firme. Eso es paciencia bíblica. Cada vez que hay una prueba, una tribulación, angustia, dolor, cada sufrimiento hace que uno tenga más paciencia, perseverancia, resistencia, fortaleza, como cuando se quiebra un hueso y cuando se suelda queda fortalecido en esa zona. Es difícil que se vuelva a romper en el mismo lugar, pero se tuvo que romper para eso. O la típica frase de que lo que no te mata te fortalece. Cuanto más se sufre, más se logra resistir después. Y esto es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, hablando de la disciplina de Dios. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso cuando uno sufre es también algo motivo de alegría, porque Dios te está mirando, porque Dios te está disciplinando. Porque dice ahí Hebreos 12 que si Dios no disciplina, entonces no es su hijo. ¿Qué hijo es al que su padre no disciplina? Es un bastardo, no es hijo.
Versículo 11 dice entonces, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ellas han sido ejercitados. Y esa es la palabra clave. No es una o dos veces que te va a hacer sufrir Dios para disciplinarte, sino toda tu vida. ¿Por qué? Porque te tiene que ejercitar en la disciplina, te tiene que ejercitar en el sufrimiento. ¿Por qué? Para que te parezcas más a Cristo. Él vivió una medida de sufrimiento. Era Dios, es Dios, bajó del trono, se hizo hombre, fue humillado, crucificado. Ese sufrimiento lo vivió Él. Nosotros también tenemos que sufrir para parecernos más a Él, porque la idea es hacernos semejantes a Él. Él sufrió, nosotros tenemos que sufrir. Cuanto más sufrimiento, más nos acercamos a la medida de sufrimiento de Cristo. Nunca va a pasar, jamás. Eso nos da la pauta de que el sufrimiento es de toda la vida. Porque si en algún momento llegáramos, bueno, no sufriríamos más, pero vamos a sufrir toda la vida porque nunca, jamás, es imposible llegar a la medida de sufrimiento de Cristo. Pero el punto es ese. Se sufre porque Cristo sufrió. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículos 12 al 14. Lo dice claramente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos se les es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y acá dice dos cosas. Uno, sufrimiento es normal, dice, no te sorprendas porque estás sufriendo. Porque Cristo sufrió. Cuanto más sufras, más te vas a parecer a Él. Y después dice que también es el sufrimiento para su gloria. Y tenemos que volver un par de capítulos en el mismo libro, la misma carta, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 6 al 8, y con esto ya terminamos. Primera de Pedro 1 del 6 al 8, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Termino de leer obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué dice ahí? Que nos alegramos gracias a Cristo, aunque suframos un poco. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Se prueba la fe, se perfecciona la fe, y cuanto más perfecta es esa fe, más gloria y honra se le dará a Cristo cuando sea manifestado en su segunda venida. Así que podemos estar tranquilos y hasta gozosos como Habacuc en el día de la angustia, teniendo en cuenta todas estas cosas. Lo que Dios hace, lo que Dios es capaz de hacer, hizo y va a volver a hacer, y porque Cristo sufrió. Y eso nos hace parecer más a Él. Hasta acá hoy, hasta acá Habacuc. Semana que viene tendremos un sermón temático, como después de cada libro. Vamos a orar y a dar por concluida la exposición. Padre, te damos gracias por que nos hablaste otra vez y nos diste razones
para estar tranquilos en esta vida que es bastante complicada. Y es complicada por causa del pecado propio y de todos los demás. El mundo entero está bajo maldición y eso hace que la vida sea difícil, pesada. Y te pedimos que nos ayudes a estar tranquilos en el día de la angustia. Te pedimos que nunca nos sueltes las manos, que sabemos que es así. Te pedimos que nos ayudes a confiar, a creer. Escuchar tu palabra, leer tu palabra y creer y temer. Y a darte gracias por cada cosa que nos pasa, por tenernos en cuenta, por mirarnos, por disciplinarnos, por corregirnos y hacernos a la imagen de Cristo, tu Hijo perfecto. Eso creemos, eso te pedimos, por eso oramos. Y en su nombre, en nombre de Jesús. Amén.